Saluden esta noche a la iglesia con la paz del Señor y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 y vamos a dar lectura a los versos 10 y 11 y los vamos a leer de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Magnífico y alabado y todopoderoso Dios, te damos gracias por tenernos aquí en tu casa, por las bendiciones que tú nos otorgas cada día y porque tú nos permites estar en comunión con tu pueblo, Señor. Y que ahora que vamos a meditar, que vamos a mirar tus palabras, mirar la Escritura, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, que podamos entender esta hermosa verdad que pasó hace 2000 años atrás, pero que es tan presente en el día de hoy. Háblanos y que nosotros podamos también decir que hoy ha nacido en nuestras vidas y sigue naciendo y permanece y es el dueño y el Señor de nuestras vidas, Jesucristo el Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos mirando esta cuarta enseñanza en esta serie de estudios. No sé cuánto tiempo nos toque estudiar el libro de Lucas, ya que es un evangelio largo, tiene 24 capítulos y estamos en el capítulo 2. Pero el Señor nos va dirigiendo conforme su voluntad. Hoy estamos entrando en el capítulo 2 y el capítulo 2 bien puede ser la parte más conocida, tal vez la parte más familiar y tal vez para muchos la parte más apreciada del Evangelio de Lucas, porque es la historia de hace más de 2000 años. Pero esta historia no es una historia anticuada, no es una historia que ha pasado de moda, porque siempre es nueva. Y el pueblo de Dios, nosotros tenemos que andar por la palabra, porque muchos celebran en este tiempo la Navidad, pero ellos no tienen la verdad. Y el centro de la Navidad es Jesucristo. No puede haber Navidad sin Cristo. Y para nosotros la Navidad no es una fecha. Pero quiero decir que nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, como sus hijos, nunca debemos de cansarnos de escuchar esta verdad. El evangelista y el doctor Lucas, recuérdese que Lucas era un médico, el médico amado, nos presenta el relato más extenso en cuanto a la Navidad. Cuando usted lee los 4 evangelios, los evangelios que nos hablan de una u otra manera, eventos, acontecimientos, sucesos referentes al nacimiento de Cristo, son por un lado el evangelio de Mateo y por otro lado el evangelio de Lucas. Pero Lucas nos presenta el relato más extenso en cuanto a la Navidad o natividad, como se le quiera decir. Y aquí vemos cómo Jesús que es la luz del mundo. Recuérdese que hoy día por la mañana veíamos lo que decía Zacarías, mire lo que decía Zacarías en el capítulo 1, los versos 78 y versos 79, dice: por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero aquí vemos que la luz del mundo venía, se hacía real. La luz del mundo nació en la noche. Y a su venida al mundo, podríamos decir que de una manera tanto natural como espiritual, estaba envuelta en tétricas tinieblas. Pero todo desaparece delante del calor, delante del resplandor de aquella aurora, de aquella alborada. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios, porque ¿cómo vino el Señor? Él vino como luz. Recuérdese, ya hemos estudiado el año pasado, veíamos
Aquellos 3 magos de Oriente, aquellos 3 sabios, que ellos siguieron aquella estrella que los dirigía hacia Belén. El milagro de la natividad, el milagro de la Navidad, el milagro de la encarnación del Verbo. Pero ¿qué significa decir que Jesucristo es el Dios encarnado o Dios hecho carne? Recuérdese lo que dice Juan. Juan no nos presenta acontecimientos, pero ¿qué Juan dice en su evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero dice que el Verbo se hizo carne. Hermanos, es extremadamente importante que entendamos que el Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación. Y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia. No es que Él se revistió. ¿Qué significa que Él se revistió? Significa que yo tengo que esta ropa y me pongo otra encima. No. Él se vistió. Se hizo hombre. Él se vistió de humanidad. Mire. Él no tomó una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. En lugar de eso, ¿qué hizo? El Hijo de Dios se convirtió en algo que nunca había sido antes. Él añadió humanidad a su deidad y se hizo Dios hombre. Una persona con 2 naturalezas distintas, pero indivisibles. Divina y humana. Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos. Mire, no es que el Señor dejó de ser omnipotente. Cuando nosotros leemos en Filipenses que Él despojó de su gloria, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? Él no abandonó ninguno de sus atributos, sino que Él quiso voluntariamente sometió su uso, el uso de aquellos atributos, a la voluntad del Padre. Él no tomó meramente la forma externa de un hombre, ni tampoco simplemente parecía ser hombre. Él se hizo un hombre real como nosotros, con todas las cosas, pero sin pecado. Recuérdese que veíamos que su cuerpo fue preparado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Un cuerpo sin pecado, sin la naturaleza pecaminosa. Por eso que quiero que brevemente consideremos del verso 1 al verso 20. Y en este mensaje consideremos la escena maravillosa de la Navidad, los sucesos alrededor de las maravillas de esta noticia, aquellas buenas nuevas, las cuales eran que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ese es el mensaje en esta noche. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. En primer lugar, quiero que veamos los versos 1 al 7. ¿Qué nos dice allí? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Primeramente, el primer punto es, veamos a María y José en la ciudad o rumbo a la ciudad de Belén. ¿Qué pasó? En aquellos tiempos el mundo era gobernado. Era gobernado ¿por quiénes? Por el Imperio Romano. Y el César, el emperador, era un tal Augusto César. Él gobernaba, pero quiero decirle una cosa, pero Dios era quien mandaba. En otras palabras, Él era el soberano. El uso de aquel edicto del César para que María y José viajaran aproximadamente 130 kilómetros. ¿Qué hizo Dios? Usó el edicto del César. ¿Para qué? Para que José y María, que estaban en Nazaret, a 130 kilómetros de Nazaret, ellos te dijeran a Belén. Y así que cumplir la palabra. En otras palabras, el Señor estaba detrás de la escena, detrás de todo. Como un dato histórico para que podamos entender algo.
No sé si a usted ya le hicieron el censo, porque este año en el Ecuador se está haciendo el censo poblacional. El censo en nuestro país se hacía cada 10 años, pero debido a los sucesos o acontecimientos y consecuencias de la pandemia de la COVID-19, se lo tuvo que postergar, y por eso es que en este año se está realizando. Pero en nuestro país cada década, cada 10 años, se realiza un censo por diversas razones. Los romanos, Roma realizaba un censo cada 14 años. En aquel censo cada varón judío, y no solamente judío, sino todos los que estaban bajo su dominio, tenía que volver ¿a dónde? A la ciudad de sus padres, para inscribir su nombre, su oficio, su propiedad y su familia. Ahora recuérdese que tanto José y tanto María, ellos eran descendientes o eran de la casa de David. Y recordemos que David venía ¿de dónde? De la ciudad de Belén. Años atrás estudiamos el libro de Ruth, recuérdese. Y veíamos que Ruth terminaba con un árbol genealógico. Ese árbol genealógico emparenta con el árbol genealógico que vemos en el libro de Mateo. Y Lucas también nos presenta más adelante, creo que en el capítulo 3 o 4, un árbol genealógico. Pero quiero que vayamos continuando, porque este viaje era con propósito. ¿Qué dice el verso 4, hermana Magali? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Mire, vemos a este hombre llamado José subiendo hacia Belén, porque él era de la casa de David. Este fue un viaje con propósito. Mire, Dios había prometido que el Salvador del mundo sería humano, no sería un ángel. Por ejemplo, por el tiempo no podemos ir, pero si usted en casa lee Génesis 3:15, recuérdese que cuando la mujer y el hombre pecaron, Dios dijo, de la simiente de la mujer saldrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente. De la simiente, es decir, uno que sea humano, un ser humano. ¿Y qué nos dice? Y este versículo sí quiero leerle, que está en Hebreos 2:16, dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira, ahí también nos da, ¿qué más? Que él tenía que ser de la descendencia de Abraham. En otras palabras, él tenía que ser un judío, no un gentil. Porque recuérdese que Dios, que le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo dice el Señor en Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Pero ¿qué nos dice Números? Números 24:17 dice así, mire, lo veré, mas no ahora. Está diciendo para un futuro, mire. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, ¿qué? Estrella de Jacob, y se levantará cetro, rey de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Mire, ahí vemos la estrella. Por eso recuérdese que los sabios seguían una estrella. Todo esto estaba coordinado. Pero ¿qué más la Biblia nos enseña? Que tenía que ser de la tribu de Judá. Jacob, cuando estuvo en su lecho de muerte, él dio una palabra de bendición, pero a su vez también, como era dirigida por el Espíritu Santo, en esta palabra hablaba que saldría un cetro, estaría el cetro en Judá. Por eso es que el Señor Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. Y también tenía que ser de la familia de David, porque recuérdese que Dios le había prometido, de hecho un pacto con David, que de su linaje vendría el rey, un rey. Sería un linaje de reyes. Por eso es que nosotros vemos en la genealogía de Mateo que se entiende que se entiende, hay a veces hasta discusión si la de genealogía de Mateo es por el lado de José
o por el lado de María, pero muchos mayormente entienden que es por el lado de José, y la genealogía que nos presenta Lucas es por el lado de María. Pero lo que sí sabemos es que Jesús era un descendiente de la casa de David. Todo esto estaba ya escrito. Nacería de una virgen. Recuérdese lo que vimos ayer, Isaías 7:14. He aquí, la virgen concebirá. Y también Miqueas, en el capítulo 5:2 de Miqueas, el profeta Miqueas dijo algo muy claro. Dice así Miqueas capítulo 5, el verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor, Adonai en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No es eterno, es divino, es Dios. Mire, todo esto que hemos visto sucedió ¿para qué? Para dar cumplimiento a lo que las escrituras decían. Por eso es que el viaje de José y María era un viaje con propósito. Ellos no sabían que detrás de todo, del edicto del César, estaba Dios. María y José ya eran esposos, volviendo a Lucas, pero ellos no consumaron su matrimonio sino después del nacimiento de Jesús. Por eso es que María estaba en carácter de desposada. Es verdad que ya José ya la había recibido y ahora legalmente ante todos eran esposos, pero ella seguía desposada. ¿Por qué? Porque José no la había conocido. Eso nos dice Mateo capítulo 1 del 18 al 25, que José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Recuérdese, primogénito, ¿qué significa? Que María tuvo más hijos. Hermanos, el viaje desde Judea, desde Nazaret hasta Belén, tiene que haber sido un viaje difícil para María. Ella ya estaba en las semanas, en las últimas semanas, pero yo creo que ellos se regocijaban. ¿Por qué? Porque se regocijaban en hacer la voluntad. Y vemos en el verso 6 y 7, aquel bebé en pañales y en un pesebre. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, las madres en esos días envolvían a sus bebés en largas tiras. Es como lo que pasa aquí en la serranía. Usted ve que ¿qué hacen las madres? Se lo ponen, lo amarran. Y a veces se lo ponen atrás. Pero mayormente a veces lo amarran en el primer mes. No sé si todavía se hace eso, pero creo que en el tiempo de la hermana Mercedes a veces se hacía eso. Que a los niños se los amarraba. Se los fajaba, exacto. Esa es la palabra correcta. ¿Y por qué se le hacía? Miren, las mujeres judías hacían eso para fortalecer las extremidades, para darle protección. Y aquí vemos esa palabra pesebre. Mire, esa palabra pesebre, esa palabra que dice que lo acostó en un pesebre. Mire, ese pesebre puede indicar un comedero o un cercado para los animales. Y esa palabra pesebre la encontramos tanto en el verso 2, en el verso 7, en el verso 12 y en el verso 16. Y eso indicaba un lugar para que coman los animales. Ahí se ponía paja y luego se ponía la comida. Mire, fue en Belén de Judea. Esa palabra Belén quiere decir casa de pan, el lugar ideal para el nacimiento ¿de quién? Del pan de vida. Recuérdese que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, como dice San Juan 6:35. Fue en un lugar muy humilde, donde el Rey de Reyes escogió, porque esto ya era planificado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre lo planificó, el Hijo aceptó y el Espíritu Santo nos guía en ese proceso. Él fue el encargado. Recuérdese, la sombra del Altísimo te cubrirá. Por eso es que en la encarnación actuó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero recuérdese que fue el Hijo, el Rey de Reyes, que escogió nacer como el humilde y el compasivo Hijo del hombre.
En segundo lugar, desde los versos 8 al 14, ¿qué vemos? Vemos a los ángeles celestiales, aquellos ángeles que proclamaban y que proclaman buenas nuevas. Yo creo que los ángeles se tienen que haber sorprendido, porque ellos estaban viendo al Creador, al soberano, al que los hizo nacer como criatura. El verbo, la palabra, viniendo como un bebé que ni siquiera hablaba. Y eso es lo sorprendente de la encarnación. Quiero que leamos 2 versículos, hermana Magali, si usted puede leer Primera de Timoteo 3:16, mientras yo leo en Segunda de Corintios 8, el verso 9. Primera de Timoteo 3:16. Mire lo que dice en Segunda de Corintios, capítulo 8, el verso 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros y a nosotros, también podríamos decir, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y qué dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, ahí tenemos un resumen de nuestro credo. Mire, el verbo se encarnó, Dios se manifestó en carne. Hermanos, y aquí vemos el primer anuncio del nacimiento. Y este anuncio lo dio el ángel. Mire, volvamos a Lucas. Y mire lo que nos dice, fueron los versículos que leímos. El verso 10 dice: pero el ángel le dijo, no temáis. Mire, porque vemos que se les presentó a unos pastores un ángel. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y dice que ellos tuvieron gran temor. Ya vamos viendo 3 personas que tienen encuentros con ángel en el libro de Lucas y se asombraron. Recuérdese que por 400 años Dios había hecho silencio. Se le presentó el ángel Gabriel a Zacarías. Se le presentó el ángel Gabriel a María. Y aquí se le presenta un ángel. No sabemos si este ángel era también Gabriel, pero nos dice que un ángel, y la gloria lo rodeó, y él dice: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacérnosla: ¿por qué pastores? ¿Por qué no los escribas? ¿Por qué no los sacerdotes? ¿Por qué no los doctores de la ley? El ángel aquí está revelando algo que venía de parte de Dios. Gloria, mire, había gloria, pero sobre todo había gracia, la gracia de Dios hacia la humanidad, que es para todo el pueblo. Los pastores de Israel eran en realidad menospreciados, y Dios no llama a los ricos y poderosos, Él llama a los pobres, Él llama a los humildes. Mire lo que dice, algo que vimos por la mañana, 1 de Lucas, el verso 51 y el verso hasta el 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Y recuérdese que hoy día también veíamos que Dios escogió lo necio. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Lo que dice en Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Hermanos, el Mesías vino para ser a la vez el buen pastor. Por eso también se le apareció a pastores. Pero también, además de que era el buen pastor, recuérdese que él era el Cordero de Dios que sería sacrificado por los pecados del mundo. ¿Quién mejor para entender? Mire, esos pastores de Belén estaban viendo al Cordero. Se entiende, muchos eruditos creen que tal vez estos pastores estaban cuidando un rebaño especiales.
Porque a veces de Belén se llevaban a Jerusalén los rebaños o las ovejas. ¿Para qué? Para que sean sacrificados en el día de la expiación, en las ceremonias del templo. Entonces yo creo que era apropiado que las buenas noticias del pastor divino, del Cordero de Dios, se dieran primeramente a pastores humildes. Pero mire lo que nos dice, volviendo a Lucas capítulo 2, los versos 13 al 14. Gloria a Dios en las alturas. Mire, y repentinamente, dice el verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los ángeles, para con los hombres. Mire, aquí vemos un coro angelical. Los ángeles, hermanos, alabaron a Dios. Y ellos alabaron según Job 38, verso 7. Mire lo que dice Job 38, 7. Lea, mi hermana Magali. 38, 7 de Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mire, si usted lee en el contexto, ahí está hablando de la creación. Todavía los seres humanos no eran creados. Entonces, ¿de qué hijos de Dios se está hablando? De los ángeles. Amén. Ellos alabaron cuando ¿qué? Cuando ellos vieron a Dios en la creación, y ahora le alababan al principio de una nueva creación, porque Él vino a hacernos nueva criatura. El propósito total del plan de salvación es gloria a Dios. Por eso dijeron: gloria a Dios en las alturas. Mire lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el verso 6. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el verso 2 dice: a fin de que seamos alabanza para la gloria, para alabanza de su gloria. Y el verso 14 dice al final: para alabanza de su gloria. Mire, la salvación, la redención del hombre es ¿para quién? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Recuérdese que había morado en el tabernáculo. Recuérdese en Éxodo capítulo 40, el verso 34, cuando se inaugura el tabernáculo, dice que la nube reposó sobre el tabernáculo, tanto que la gente no podía ni entrar porque era tremenda la gloria de Dios. Cuando Salomón también inauguró el templo, en 2 de Crónicas, que diga 7, el verso 13, también nos presenta que la gloria de Dios entró en el templo. Pero hermanos, la gloria se había ido. Se había ido debido al pecado. Recuérdese que meses atrás, creo que el año pasado, estudiábamos a los jueces y entramos un poco en el libro de Primera de Samuel y veíamos a los jueces, a los hijos del profeta Elí, del sacerdote Elí, que diga, hombres impíos. ¿Y qué pasó? Recuérdense que en una guerra el pueblo llevó el arca, y el arca representaba la presencia de Dios. Ellos pensaron que por llevar el arca, ya, vamos a vencer. No. El arca, que simbolizaba, y en ella había la presencia de Dios, estaba la presencia de Dios, no era un amuleto. Y Dios estaba enojado con su pueblo porque Israel estaba en pecado. ¿Qué pasó en esa guerra? Los israelitas perdieron y el arca fue capturada por los filisteos. Pero cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted va a ver que hubo un momento en que la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquel templo de Jerusalén los mismos sacerdotes habían levantado altares para dioses paganos. Entonces Dios abandonó. Pero ahora, hermanos, la gloria de Dios volvía a la tierra en la persona de su Hijo. Por eso es que Juan dice, el Evangelio según San Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, mire, en ese humilde pesebre, en ese comedero de animales, se había transformado, tal vez por una noche,
tal vez por 2, no sé por cuánto tiempo, en un lugar santísimo. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Jesús y la adoración fue clara. En Cristo, ¿qué hay? Hay gloria, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. En Cristo hay gloria y paz. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey de gloria, como dice el Salmo 24. ¿Y quién es este Rey de gloria? Pero también, como veíamos ayer, Isaías dice, Él es el príncipe de paz. Hermanos, esas eran verdaderas, buenas nuevas. Eran buenas noticias. Por último, volviendo al Evangelio de Lucas, los versos del 15 al 20 nos presenta aquí a los pastores. Los pastores reciben una noticia. Mire lo que nos dice el verso 15 hasta el verso 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando los ángeles le aparecieron a los pastores, ellos le dijeron: mire, hallarán al niño envuelto en pañales en un pesebre. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Aquí vemos esa frase que dice: pasemos pues hasta Belén. ¿Y esto qué está indicando? ¿Qué está sugiriendo? Que los hombres, que estos pastores se hallaban a cierta distancia. Pero ¿qué pasó? Ellos estuvieron dispuestos a recorrerla para ver al Mesías. Aquel Mesías recién nacido. Lo hallaron después de haberlo buscado. El que busca, halla. Ellos sabían qué buscar. Tenían que buscar a un bebé recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y qué pasó? Lo encontraron y lo adoraron y se maravillaron. ¿Por qué? Por la gracia, por la bondad de Dios y el milagro que Él les había traído. Estos pastores son buenos ejemplos a seguir, hermanos. Ellos recibieron con fe el mensaje de Dios. El mensaje que Dios les dio, que les envió. ¿Y qué hicieron? Respondieron con obediencia, diligentemente, inmediatamente. Después de hallar al niño, ¿qué hicieron? Informaron a otros de las buenas noticias, glorificando y alabando a Dios. Es decir, que ellos ahora estaban tomando el lugar de ¿quiénes? De los ángeles. Los ángeles dieron ellos el anuncio. ¿Ellos qué hicieron? Fueron, constataron de que así había pasado y luego les contaron a otros las maravillas de lo que habían experimentado. Ellos dieron testimonio. Aquí vemos tal vez a los primeros cristianos. Aunque todavía la iglesia no se había fortalecido, estos eran los primeros que habían conocido al Mesías, a Cristo. Luego, ¿qué pasó? Humildemente regresaron a sus tareas, pero regresaron como nuevos hombres. Nuevos hombres volviendo al mismo trabajo de antes. Por alguna razón, a los pastores, hermanos, no se les permitía testificar en las cortes. Para la comunidad judía, los pastores eran de poca importancia. Recuérdese que David había sido un pastor de ovejas y él era el último, estaba allí con las ovejas. Tanto que Samuel dice: ¿no tienes más hijos? Sí, tengo uno con la oveja. Háganlo venir. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Lo tenían allá, mire, tenían una reunión familiar con el sacerdote y profeta Samuel, pero no estaba allí el pequeño David, el pastor. Asimismo, en el tiempo de Jesús, los pastores no eran de mucha importancia.
Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor usó a estos humildes pastores para que fueran los primeros testigos humanos del cumplimiento de la profecía que el Mesías había nacido. Los pastores nunca han experimentado, que diga los ángeles. Mire, hay una diferencia entre usted, yo y los ángeles. Nosotros hemos experimentado la gracia, pero los ángeles no han experimentado la gracia de Dios. Así que ellos no pueden dar testimonio de la gracia. Ellos no pueden dar testimonio de ella como nosotros. Hablar a otros del Salvador es una solemne, una increíble obligación. Así como es un gran privilegio, y los que somos creyentes debemos ser felices de anunciar a otros las verdaderas buenas nuevas. Recordando algo que ayer vimos, Isaías 9:6, lo quiero leer en la Nueva Biblia Viva, dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, la llegada de un bebé a un hogar mayormente debería ser causa de alegría. En los tiempos bíblicos así sucedía, y mucho más si el recién nacido era varón, ya que eso permitía que se perpetuara el linaje familiar. Lamentablemente, en nuestros días, muchos hogares no desean recibir esta herencia de Dios, y para muchos es un estorbo, porque no entran en sus planes. El nacimiento de Jesús engloba un tremendo significado. Porque si el Verbo no se hubiese encarnado, no habría cruz ni resurrección. Es decir, no hubiese salvación. Pero además de toda la belleza que nos da la Navidad, podemos aprender que aunque María y aún José, quienes estaban desposados, es decir, estaban comprometidos en matrimonio y por lo tanto en sus planes a corto plazo no estaba el de ser padres, no por ello se rehusaron a esta maravillosa vivencia, sino que la asumieron con toda responsabilidad y con todo gozo. María tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de señores. Es probable que María sintió los movimientos del nene que se estaba formando dentro de ella, pero con humildad y sencillez ella se dispuso en ser la sierva del Señor. Amén. Por otro lado, José, aquel hombre que la Biblia lo llama justo, es decir, que era un hombre que vivía por la fe, al recibir el mandato del ángel, dice que la recibió a María como su esposa y la acompañó durante el transcurso de su embarazo. Y al llegar a Belén, buscó un lugar donde tanto María como el pequeño niño de Belén naciera. José, ¿qué demostró? Demostró obediencia, demostró responsabilidad y demostró amor. Demostró todo esto a su joven esposa María, pero sobre todo amor y devoción a Dios. Pero hay algo más. El Padre Celestial nos dio a su Hijo, quien nació en un humilde establo. Fue puesto en un pesebre, pero aquel niño de Belén, de Judea, era Jesús, el Hijo de David y el unigénito Hijo de Dios, quien poseía y posee todos los títulos de realeza. Él es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
Él es Jesús, nuestro Salvador. Cuando oremos en estos días de Navidad, a veces estamos esperando recibir. Hermanos, cuando oremos, podemos decirle al Señor, gracias querido Dios. Gracias por la dádiva más grande. Gracias por la sublime encarnación del Verbo de Dios. Gracias por tu amor. Hoy solo quiero decirte, gracias mi Dios. Y digámoslos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que así sea, que ese sea nuestro sentir. Hermano, recuerde que la Navidad no es una fecha. Navidad, ¿qué es? Es gracia. Navidad es vida. Navidad es amor. Navidad es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No por un día, sino por el resto de su terrenal vida. Navidad es tener vida eterna. Navidad es poder decir desde lo más profundo de su corazón, aleluya, gloria a Dios, nos ha nacido un niño. Vuelvo a leer Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como dije hace un momento, ya hemos visto que cuando un niño nacía, había fiesta, había gozo. En el tiempo de Jesús, los músicos del pueblo se reunían para celebrarlo y darle la bienvenida con su sencilla música. Jesús nació en un establo de Belén, que no era donde residían sus padres. Ellos residían en Nazaret. Así que no pudo llevar a cabo la fiesta. Pero hay algo notable, que aunque no había músicos del pueblo, los músicos del cielo ocuparon su lugar y los ángeles le cantaron a Jesús la bienvenida que no pudieron cantarle los hombres. En esta enseñanza, en esta lectura, nos hemos dado cuenta de qué, de la ruda sencillez que rodeó el nacimiento del Hijo de Dios. Tal vez usted y yo o Israel habría esperado, si era necesario que naciera en la tierra, nacería en un palacio, que nacería en una mansión señorial. Pero el Señor escogió nacer en un humilde pesebre. Esa es una verdad preciosa, la verdad del Evangelio, que tenemos un Dios que sabe cómo vivimos, porque ha asumido nuestra vida sin reservarse ningún privilegio. Y esto, hermanos, debe producirle gozo en su corazón. Ser cada día agradecido. ¿Por qué? Por el sublime milagro de la encarnación, recordando siempre la buena noticia angelical. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén.